Iniciamos con nuestra declaración. Levanta tu Biblia. Simbólicamente recuerda, las palabras son poderosas y vaya que sí que lo son, vaya que sí lo son. Tengo un testimonio sobre eso. Y decimos, venga, todos juntos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Todo ya es nuestro por la obra terminada en la cruz, terminada. Y fíjate bien, todo lo que está ahí ya es nuestro porque ya no hay, ya Jesús ya no tiene nada que hacer. La obra está terminada. Por eso dijo, consumado es. Ya no puedo hacer, es todo lo que puedo hacer. ¿Qué lo hizo? Lo hizo todo. La obra terminada en Jesús ya, pues válgame que lo repita, ya la terminó. Ya Él no hay nada que pueda hacer porque lo hizo todo. Entonces todo eso nos pertenece, incluida, gracias a Dios, la sanidad. Gracias a su gracia, debido a su gracia. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, en Nueva Traducción Viviente, por favor, no sé si lo puse nueva, pero lo pido en Nueva Traducción, ahí está, léelo conmigo en pantallas, está muy interesante y claro, es sanidad y todos queremos tener sanidad. Dios lo salvó, a ti y a mí, lo salvó por su ¿qué? Por su gracia. Tú no hiciste nada, yo tampoco. Cuando creyeron, somos gracia cuando creemos que Jesús murió, que Jesús resucitó, que es el único y suficiente Salvador. Entonces la gracia es sobre ti. ¿Cuándo qué? Cuando tú y yo creemos. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes, yo, no tienen ningún mérito en eso. No hicimos nada para ganar la vida eterna. Porque dice que es un ¿qué? Es un regalo de Dios, maravilloso, esplendoroso, y no tiene nombre, o sea, se acaban los calificativos por un regalo tan grande que es la salvación. Verso 9, por favor. La salvación no es un premio, porque nadie hubiéramos podido ganar la salvación por portarnos bien. Nada, no podríamos. Sin embargo, por eso es gracia, porque no lo merecíamos. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Es que hago esto para ganarme la salvación. No, hacemos cosas buenas porque tenemos la salvación. No hacemos cosas buenas para ganarnos la salvación. Las hacemos porque ya somos salvos. Así que ninguno de vosotros puede jactarse de ser salvo. Es decir, yo hice tantas indulgencias, yo ayudo a los pobres, yo ayudo a esto, yo tengo la salvación. No es porque hayas hecho cosas buenas, las haces porque eres salvo. Tenemos salvación, gloria a Dios que tenemos salvación, pero que no se nos olvide que también tenemos sanidad. La palabra griega, no la puse ahí en pantallas, pero yo sé que me vas a creer. La palabra griega que se utiliza para salvos es la palabra sozo, S y luego Z, sozo. Se derivan varios beneficios de la palabra griega sozo. En ellos es la salvación eterna, pero entre las cuales también incluye sanidad. Dios nos dio sozo, nos dio vida eterna y un montón de beneficios más, pero también va incluido ahí la sanidad. Así como la sanidad es un regalo y no hicimos nada, así como la salvación es un regalo y no hicimos nada, como dijimos hace un momento, para merecerla, también la sanidad es un regalo que solo recibimos ese don por su gracia y teniendo fe en Él. Amén. Por su gracia. Soy sana por lo que hizo Jesús, que Jesús es la gracia. Anteriormente, para eso me voy a regresar tantito al antiguo pacto, para que veas la diferencia entre la sanidad, cómo se cumplía la maldición en las personas y por qué estaban enfermas.
Anteriormente, en el antiguo pacto, trataban toda la enfermedad de acuerdo a la desobediencia. La desobediencia a la ley. Una de las historias que veremos para amplificar, y vaya que se presta exactamente bien para amplificar, es acerca de la mujer que tenía 12 años enferma del flujo de sangre. Marcos 5:25. Pero una mujer que desde hacía nada más 12 años, 12, no más, 12 años, padecía de flujo de sangre, verso 26. Checa este versículo. Este versículo yo sé que lo has leído, pero hay algo en él. Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Cómo puede ser que alguien que va a un médico y va a otro médico sufra? ¿Por qué esta mujer sufría, y no de uno, sino de muchos médicos? Se supone que si tú vas al médico, que si tú vas al doctor, igual no hay una sanidad rápida, o dices, no, como que aquí no sirvió, pero al menos no te debes de poner peor. Pero esta mujer dice que sufría, por así decirlo, en las manos de los médicos cuando los visitaba, y no de unos, sino de muchos. Dice, y gastado todo lo que tenía. Porque me imagino, esta es mi imaginación y la voy a usar bastante aquí, me imagino como cuando uno tiene algún síntoma y no te alivias, y te encuentras a alguien y tú le dices, fíjate que estoy pasando por esta dolencia, fíjate que me siento así, y te dicen, ¿y ya fuiste al doctor? Sí, ya fui. Mira, ¿no te hizo nada? No, pues no, te recomiendo que vayas con tal médico. Yo tenía lo mismo, y tú vas. Y si te dicen, esta planta hiérvela, y verás que con eso tú lo haces. Pero es que cuesta tanto, tú consigues, pero tú lo haces, amén. O sea, uno busca. Esta mujer era lo mismo, tanto había hecho que había gastado todo. Me imagino que no era sana aquí, entonces iba para otro lado. Y dice que, y nada había aprovechado. Antes estaba peor, desoladora la situación, triste, sí, pues como no, 12 años, y sabes que era una mujer inmunda y no podía ser tocada, y tenía que estar afuera de la ciudad, igual que estaban los leprosos, todavía enferma, sola, pobre, y alejada de la falsa sociedad. Sí, la verdad es que sí, falsa sociedad. Déjame te explico a qué se refiere cuando dice, o sea, cómo es que una mujer que sufría de muchos médicos, ¿cómo es posible? Dice, y había sufrido mucho, no dice tantito, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. ¿Cómo puede alguien sufrir yendo de médico en médico? ¿Cómo puede ser posible? Bueno, en ese entonces tienes que saber que los médicos de ese tiempo no eran médicos como tales. No habían ido a escuelas, universidades, no había posgrados, no había licenciaturas, no había. ¿Por qué? Como se conoce ahora. Esos médicos no estudiaban ni sanaban con medicamentos. No era el caso en ese entonces. Los médicos de entonces eran los mismos sacerdotes, los que dictaban la ley. Ya te imaginarás, la ley que no era fácil de cumplir, y ellos eran los que tenían que checar cómo estaban según la enfermedad. Ellos trataban de entender el motivo de las enfermedades de las personas, pero se basaban de acuerdo a la maldición de la ley. Ah, tienes esto, seguramente quebrantaste tal mandamiento. Y lo vemos en Deuteronomio 28:15. Fíjate lo severa que era la ley. Esto era para ti, para mí antes. Gracias a Dios ya no. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir, ¿cuántos? Cumplir todos los mandamientos. Con uno solo, decir te iba como en feria es poco. Todo, mira lo que decía, para procurar cumplir todos los mandamientos. Ay, Dios mío, pues si con uno, a veces con uno, pero aquí era todos los mandamientos y estatutos, mandamientos y estatutos, como si no fuera suficiente los puros mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas
estas maldiciones y tristemente, ese tristemente lo incluyo yo, te alcanzarán. ¿Cumples todos los mandamientos? No, pues no. Entonces todas las maldiciones te perseguirán y te alcanzarán. Gloria a Dios, eso era antes. Eso era antes. Por eso el canto dice, cuando resucitó, tu rugido quebró el poder de la muerte en mí. ¿Cómo no alabar y bendecir al que me rescató de eso y del infierno, pero de esas maldiciones? Estoy en el verso 15. Ajá, sí. Después de eso, no vamos a leerlo todo, pero si tú te vas a todo Deuteronomio 28, son maldiciones de cosas que yo ni siquiera nunca había escuchado. Me escabeché leyendo todo, ya lo había leído antes, pero me asombré y dije, wow, no, o sea, es increíble. Una parte dice que habrá comezón que no pueda ser sanada. Qué horrible, por no cumplir los mandamientos, las maldiciones que venían. Menciona gran cantidad de los versículos, pero no los vamos a ver todos. ¿Vemos Deuteronomio 28:45 también? ¿O es el que leímos? Ahí está, nuevamente, fíjate bien. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones. No las leí, pero todas las que estén en Deuteronomio 28 son las que amenazaban con venir. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Te perseguirán, te alcanzarán hasta que mueras, hasta que perezcas. Por cuanto no habrás entendido la voz de Jehová otra vez para guardar tus mandamientos. Si no los guardabas, así te iba. Se venía sobre las personas todas las maldiciones de la ley y sus estatutos que él te mandó. Eso lo dice en el 45. Nadie podía guardar los mandamientos. Todos lo sabemos. Nadie podía guardar los mandamientos hasta el día de hoy. No se pueden guardar. Solo Jesucristo pudo hacerlo. Nos brincamos al 28:61. Te estoy hablando de antes, que ya no tienes que estar así, ¿eh? Estamos hablando, ahorita vamos a entrar más. Asimismo, toda enfermedad, fíjate, asimismo, toda enfermedad, estoy hablando del antiguo pacto, estoy hablando cuando la ley estaba en función y cuando quebrantabas un mandamiento, lo que acontecía, gracias a Dios, antiguo pacto. Nuevo pacto, estamos bajo mejores promesas. Dice, asimismo, toda enfermedad, toda enfermedad y toda plaga, imagínate. Toda plaga, qué terrible. Toda plaga que no está escrita en el libro. ¿Te ha pasado que escuchas que salió que una nueva enfermedad y tú dices, ay, nunca había oído esa enfermedad? Ah, bueno, pues esa también estaba incluida. Perdón, ahí. Toda plaga que no está escrita. O sea, lo que estaba escrito, si tú desobedecías, iba a ir sobre ti. Pero aún lo que no estaba escrito también iba a estar sobre nosotros si quebrantábamos la ley. Jehová la enviará. Quiero decirte que Jehová no envía enfermedades. Él permitía cuando quebrantabas la ley. No es, el griego dice permitía, es permisivo, no que enviaría. Hasta que seas ¿qué? Destruido. Así que los médicos de en ese entonces, que eran los sacerdotes, trataban toda enfermedad de acuerdo, imagínate esto, de acuerdo a la desobediencia de la ley. No era posible cumplir la ley. Entonces ellos iban con todo. En cuanto alguien estaba enfermo, como estás enfermo, y para allá voy, los condenaban, porque verdaderamente la enfermedad tiene su origen en la desobediencia de la ley. Eran los médicos, por así decirlo, no por así decirlo, los que daban de alta a las personas. Fíjate, en Lucas, verso 17, capítulo 13, 14, era necesario que los sacerdotes dijeran, sí, ya está sano, te damos de alta. En otras palabras, el 12, por favor, yo me equivoqué, podemos poner desde el 12. Mira cómo dice el Lucas 17, 12. Dice, y al entrar en una aldea, Jesús, le salieron al encuentro 10 leprosos. Imagínate, 10 leprosos, de los cuales separaron
de lejos. Acuérdate, los leprosos no podían estar cerca, no podían estar en contacto con las personas porque era contagioso. Eran inmundos, eran impuros, eran sucios, eran repudiados, eran apedreados y vivían en las orillas. Aquí dice, y al entrar en la aldea, quiere decir que Jesús iba entrando y ellos estaban en la entrada. En otras palabras, por fuera, pero es lo mismo, la entrada tenía que entrar por algún lugar. Le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, verso 13, y alzaron. Yo me puedo imaginar, porque yo he estado en algún dolor, algún padecimiento cuando fui desahuciada, yo me puedo imaginar la desesperación, pero ellos tenían fe, porque ellos le hablaron, le gritaron, alzaron sus voces diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Obviamente Jesús, la sabiduría andando, sabía que se refería a que ellos querían ser sanados. Verso 14. Y cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los médicos, eran los que decían: si estás sano, te damos de alta, ya puedes entrar a la ciudad. Y Jesús no quebrantó la ley, porque él hizo lo que había establecido Moisés. Les dijo: y aconteció que mientras mostraos a los sacerdotes, era lo que se había establecido y él no la quebrantó. Dice: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí cabe decirte algo: a veces oras por un milagro y a veces oras también por sanidad. Milagro y sanidad, fíjate que no es algo como, es algo diferente. Cuando tú oras por un milagro, ocurre instantáneamente, pero cuando estás orando por sanidad, está trabajando. No quiere decir, no desistas. Hay instantáneos y yo no sé por qué hay sanidades graduales e instantáneas. Ellos no fueron sanados instantáneamente, fíjate bien. Así que si tú estás creyendo por algo y tú te checas y te sales y te hacen análisis y dices: yo oré y todo sigue igual, acuérdate de ellos, de estos leprosos. Jesús no les dijo: son sanos, les dijo: vayan y muéstrense. Y no fueron sanados. Dice: ¿cuándo? Que aconteció que mientras iban. ¿Me explico, iglesia? ¿Me explico o no? Cuando no recibes tu sanidad instantáneamente, como ellos no la recibieron en cuanto a Jesús, sino cuando iban caminando y obedecieron al Señor, recibieron su sanidad. Otra vez, ¿sí me explico? O sea, si estás orando, si estás orando y no has recibido tu sanidad, persiste, sigue creyendo que se va a manifestar, como en el caso de ellos. ¿Otra vez o me regreso? ¿Sí se entendió? Amén, gracias a Dios. Los sacerdotes, aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En el camino creyeron y fueron limpiados. Iban con el sacerdote, ¿para qué? Para que les diera de alta y los checara. Así que los médicos eran los sacerdotes que detectaban y daban el diagnóstico de las enfermedades. Luego, a través de los sacrificios de animales y de un montón de cosas, unas cosas raras que ponían ellos, trataban de quitar la maldición de la enfermedad. Cada pecado, cada enfermedad era porque habían quebrantado la ley de Moisés. Los tratamientos incluían primeramente lo que la ley ordenaba. La ley ordena que los leprosos estén fuera, que se haga esto, que se haga lo otro. Era de acuerdo a la ley. Después se llegaban a instrucciones un poco extrañas, como dice Levítico, versículo 15:19, Levítico 15:19. Mira lo que pasaba. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estaría apartada. Y cualquiera que le tocare no los podían tocar. Leprosos y mujeres como ella no se les podía tocar. 7 días estará apartada y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. Tocabas algo y tú te volvías inmundo también. Levítico 15:25, por favor. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de costumbre, que durara más de 3-4 días, que aparentemente es lo normal, y si duraba 15-20, entonces así le iba. Tuviera flujo de sangre más de su costumbre,
todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Era inmunda, era impura, era sucia, de acuerdo a los médicos que eran los sacerdotes. Entonces, cuando la Biblia dice, ¿te acuerdas que leímos? Que la Biblia dice que esta mujer había sufrido de muchos médicos. Aquí está la razón. ¿Por qué había sufrido de muchos médicos? Se refiere a que todos la condenaban, que todos la injuriaban, que todos le decían, tú pecaste y quebrantaste este pecado y por eso estás como estás. Por eso sufría de muchos médicos. Los sacerdotes la condenaban. Todos le decían que había roto la ley. Y seguramente sí había sido eso, pero eso era cruel. Y que vivía en pecado y que hiciera sacrificios, que comprara y que hiciera cosas. Le pedían que hiciera de diferente tipo de cosas. Y por eso acá dice la Biblia que antes iba peor y no tenía nada. Acabó con sus recursos sin que hubiera mejorado absolutamente nada. Y su situación, después de 12 años, pobre, sin nada, estaba peor. Los médicos, que eran los sacerdotes, imagínate, eran los maestros de la ley, nada más estaban viendo a ver qué cosas hacían mal para acusar. Y ahora esta mujer con esa condición, los médicos, que eran los sacerdotes, le decían que era culpable, que tal vez sus padres habían hecho algo. Culpabilidad, culpabilidad, condenación, condenación. Y por eso estaba sufriendo. Y que seguramente había desobedecido la ley. Y que por eso padecía y que por eso estaba como estaba. La llamaban impura, la llamaban sucia, vivía fuera de la ciudad. La condenación que había padecido esta mujer por 12 años tuvo que haber sido impactante. Imagínate la condición física, ya de por sí era deplorable. Ahora imagínate psicológicamente, mentalmente, no ser querida, estar afuera. Tuvo que haber 12 años, no te estoy hablando de meses, de días, de 12 años. Tuvo que haber sido algo fuerte para ella e impactante emocionalmente como físicamente. Tenía que mantenerse viviendo, como dijimos, fuera de la ciudad. Dice la Biblia, y aquí viene lo que cambia la historia de esta mujer y de qué manera y por quién cambió. Dice la Biblia que esta mujer escuchó. La fe viene por oír el evangelio, la palabra de Cristo. Esta mujer escuchó hablar de Jesús, escuchó hablar de la gracia. La gracia es Jesús. La gracia descendió, la gracia caminó en la tierra. Y esta mujer empezó a escuchar. Ahorita te voy a mostrar el versículo que dice que la mujer escuchó hablar de Jesús, o sea, de la gracia. Seguramente cuando dice que escuchó hablar de Jesús, seguramente escuchó a alguien que había sido sanado. Y vamos aquí con la imaginación otra vez. Ella escuchó hablar a alguien. Yo quiero pensar que escuchó hablar a un leproso. ¿Por qué? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marcos es el único libro de los 4 evangelios que está en orden cronológico. Es decir, desde el primer milagro hasta el último milagro es el orden que sí es cronológico, que es de la manera correcta. Y si tú te vas en el capítulo de Marcos, en el primer capítulo, habla de la sanidad de un leproso. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, y de la mujer de flujo de sangre lo habla en el capítulo 5. En Marcos capítulo primero, en el capítulo primero habla del leproso. Si te vas al 5, después habla de la mujer de flujo de sangre. Entonces mi imaginación es que escuchó hablar a alguien de lo que Jesús le había sanado. Imaginemos que fue el leproso. Me imagino que esta mujer escucha, porque dice que escuchó hablar de Jesús. Escuchó al leproso contar su testimonio, contar cómo fue sanado, diciendo: encontré a un hombre llamado Jesús, y ese hombre me sanó. Y me imagino que la mujer escuchaba. Ese Jesús que me sanó habló acerca de que Dios no lo había mandado a condenar a la gente, sino a salvarla. Y ese era él hablaba de eso. Recuerda, esta es mi imaginación, porque dice la Biblia que escuchó hablar de alguien, escuchó, y seguramente tuvo que haber sido alguien que le infundiera fe, alguien que fue sanado. Y el leproso haber dicho: yo encontré a alguien que me sanó.
Yo encontré a alguien que no me condenó, que tiene un padre que lo mandó no a condenar, sino a salvar. Que Dios está dispuesto a perdonar todo pecado si solo nos atrevemos a creerle. También me imagino que habló acerca de que Dios ya no esperaba que cumpliéramos toda la ley para bendecirnos, que solo basta en creer en Él y en su Padre. Y la fe en Él, en Jesús, nos cambia la vida. Me imagino que eso escuchaba hablar ella, que Dios me perdonaría por creer y que ahora ya no me condenaría, que ya no me va a condenar, que yo puedo ser sanado y que la fe puesta en Él nos sanaría. Entonces, me imagino al leproso relatando eso y la mujer escuchando. Y me imagino que escucha que Jesús viene, el leproso dijo, de aquí soy. Bueno, no lo dijo así, ¿verdad? En mexicano dijo, de aquí soy. Escuchó que Jesús sanaba, que Jesús hacía eso otro, yo voy. Y lo dice, yo digo que dijo, de aquí soy. Pero no, vamos a ver cómo lo dijo realmente. En Marcos 1, te digo que cronológicamente es el primer libro que está en orden. Y en Marcos 1, capítulo 40 al 45, mira lo que sí en realidad dijo el leproso cuando escuchó hablar. Dice, vino a él un leproso rogándole, e hincado la rodilla le dijo, si quieres. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si ahí dijo, si quiero, ¿tú crees que hoy está diciendo qué? Si quiero. ¿Tienes algunos síntomas? Muchos dicen, Señor, ¿será tu voluntad sanarme? Si quiero. Él es el mismo. Rogándole e hincando la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Verso 41. Jesús extendió la mano. Jesús no preguntó, a ver, vamos a ver, seguramente estás leproso porque quebrantaste la ley, que seguramente sí era así, porque no hay maldición que no venga sin causa, pero nunca lo enjuició. Eso que había oído, que Jesús perdonaba y no condenaba, era verdad. Tan era verdad que aquí está diciéndolo, nunca lo cuestionó. Teniendo misericordia, fíjate bien, quebrantó la ley. La gracia que es Jesús, tuvo misericordia de él. Y todavía no moría por ti y por mí, y la gracia ya se estaba manifestando. Teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó. ¿Y sabes que no los podía tocar? ¿Sí te acuerdas que dice la Biblia que yo les expliqué? No podía tocarlo. Y la gracia lo toca. La mano y le tocó. Y le dijo, léelo conmigo, iglesia. Y le dijo, quiero ser limpio. Él quiere. Él quiere hoy. Él quiere sanarte hoy. Él quiere que se manifieste la sanidad hoy. Él quiere que estés en enfermedad. No. Él sigue diciendo, quiero que estés sano. Él sigue diciendo lo mismo. Verso 42. No, sí, 42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Verso 43. Entonces le encargó rigurosamente. Le dijo, hey, no vayas a decir nada. Y le despidió. Luego, en el verso 44 dice lo siguiente. Y le dijo, mira, por favor, mira, ya está sano. No le digas a nadie. Dice, sino ve y muéstrate al sacerdote. Otra vez, Jesús no vino a quebrantar la ley. Jesús le hizo lo que Moisés había dicho. Ve y preséntate al médico, a los sacerdotes que te evalúen y te den de alta. Muéstrale al sacerdote, ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Nunca quebrantó la ley. Jesús hacía en ese entonces lo que se había establecido, lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero la pachanga que hizo el leproso, Jesús, yo no sé si yo te hubiera entendido, pero mira lo que hizo. Y no él dijo, mira lo que dice, pero ido él, comenzó a publicarlo en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en la más, ya iban a decir una página de aquí. Comenzó a publicarlo, dice, a publicarlo mucho. No se quedó callado. Era tanta su alegría. Leproso, no dice por cuántos años, pero imagínate, leproso y ya estaba sano. Se le olvidó que el Señor le dijo que no dijera nada, pero empezó a publicarlo y a divulgar el hecho. De manera de que ya Jesús no podía entrar en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. ¿Por qué? Porque venían de él de todas partes. Era fiesta la que hizo este leproso.
pero quiero que nos enfoquemos nuevamente, si podemos poner el versículo 41. ¿Por qué lo tocó? Si no debía de tocarlo. Verso 41. Jesús extendió, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero ser limpio. Pero me quiero enfocar en, le tocó. Estaba prohibido. No podía tocarlo. No podía tocarlo. Lo tocó. La ley, que estamos hablando todavía de lo difícil que era cumplirla, de tan perfecta que era, no se podía cumplir. La ley dice que si tocas a una persona, te vuelves inmunda. Si tú recuerdas los versículos anteriores, eso ya lo leímos. No, la mujer no podía ser tocada porque se volvía inmunda a la persona. Entonces la ley dice que si lo tocas a una persona inmunda, te vuelves impuro tú también. Entonces, ¿por qué Jesús lo toca? Porque Jesús, a diferencia de la ley, Jesús dice que bajo la gracia de Dios, si lo limpio, que Jesús es limpio, que si lo limpio toca lo inmundo queda limpio. Te lo vuelvo a repetir. La ley decía que si tocas a una persona inmunda, te vuelves inmundo, te vuelves impuro. La ley. Pero la gracia, que es Jesús, si lo limpio toca lo inmundo queda limpio. Lo inmundo es más fuerte, sí. Lo inmundo es más fuerte que la ley. Pero te tengo una buena noticia. Lo inmundo se desvanece en la gracia. Amén. Lo inmundo se desvanece, desaparece en la gracia, que la gracia es ¿quién? Jesús. Entonces la mujer, cuando escuchó todo esto, volvemos, anteriormente, la mujer está escuchando que Jesús no condena, que a este hombre lo tocó y que a ella se supone que tampoco la deben de tocar. Entonces la mujer, al escuchar hablar que Jesús no condenaba, que Jesús sanaba y que podía ser tocada para ser sanada, yo me imagino, de acuerdo a la Biblia, que su fe se activó. ¿Cómo que a ti te tocó? ¿Cómo que aquí te sanó? ¿Cómo que qué pasó ahí? Entonces yo califico. Entonces la fe viene por oír. Y dice la Biblia, y lo vemos en Marcos 5, 27, 29. Ahí está lo que te tengo diciendo desde hace rato. Cuando oyó hablar de Jesús, tuvo que haber tenido fe para ir y tocar su manto, porque la fe viene por oír. Si ella no escucha de Jesús, ¿cuál fe hubiera tenido para ir a acercarse confiadamente? Pero cuando oyó, yo te puse la historia del leproso. Seguramente escuchó a alguien, pero como este leproso es la primera historia, imaginemos que fue leproso. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, de toda su bondad y su misericordia, vino por detrás entre la multitud. ¿Y qué dice, iglesia? ¿Y tocó qué? Y tocó su manto. Verso 28. Porque decía, no pensaba, la palabra se habla. Lo que tú quieres tiene que ser audible para que el mundo espiritual transforme por tus palabras llenas de fe ese mundo espiritual, esa enfermedad, esa pobreza, lo que estés pasando. No decía, fíjate bien, porque decía, nunca dice porque pensaba. La palabra no se piensa, se habla. Obvio, es muy importante pensarlo, pero no se queda ahí. Si ella se hubiera nomás quedado pensando, yo solo, imagínate en su pensamiento, y si me sanara, y si voy, pero solamente que lo pensaba, no hubiera pasado nada. Pero es impresionante, por eso te digo, las palabras son de vida o muerte, literal, vida o muerte. Dice, porque decía, si tocare tan solamente su mano, seré salva. Y lo que habló y creyó fue hecho. Verso 29. Y enseguida, al instante, su fe estaba todo lo que da, activa, lista, porque hablaba y decía, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que quedaba sana de aquel azote. Nueva Traducción Viviente dice, y quedaba sana de su terrible condición. Ella escuchó que Jesús no condenaba. Iglesia, Jesús no condena, es el mismo. Ella escuchó, no condena, no juzga a nadie,
Los publicanos y las prostitutas, si tú ves, los publicanos y las prostitutas lo seguían. Y Jesús se sentía cómodo en ellos, con ellos. Se sentía cómodo, los sanaba. Le gustaba ir con los enfermos, con los publicanos, con los recaudadores de impuestos, como era Mateo, haciendo cosas que no estaban bien. Él iba a ellos porque a los enfermos vino y no a los sanos. Entonces él sigue siendo el mismo. Los publicanos y las prostitutas sí cambiaban. Los fariseos no se prestaban. Por eso chocaban contra lo que hacía Jesús. Escuchó también decir: toca a los inmundos, y los inmundos quedan limpios. Esta mujer, de la cual la Biblia no registra su nombre, solo se conoce como la mujer de flujo de sangre, algún día tal vez la conoceremos allá en la eternidad, se dio cuenta de que ya no importaba si había pecado ella o si había pecado sus padres. Ella estaba frente a la gracia. Por eso nuestro título se llama Encuentra sanidad en la gracia de Dios. Ella no encontró sanidad en los doctores de la ley, en los médicos de la ley. Ella encontraba condición, en condenación. Y antes le iba peor, la condenaban, la acosaban por nomás durante 12 años. Entonces encuentra la gracia y encuentra su sanidad. Ya no le importaba si había pecado ella o sus padres. En la gracia, en Jesús, todo pecado, iglesia, todo pecado queda perdonado. Dime un pecado que sea más grande que la gracia. No lo hay. No hay otro pecado. Gálatas 3:13 nos dice lo siguiente: Cristo, ponle tu nombre, te redimió, te compró de la maldición de la ley. ¿Te acuerdas que leímos varias de la maldición? No te conté mucho. Leen en tu casa Deuteronomio 28 y ahí te darás cuenta de todas y las que no están escritas en el libro de la ley. Dale un aplauso al Señor. Es glorioso saber que nos redimió de toda la maldición, y no es una fábula, eso es real, de toda, ahí está. Gálatas 3:13, yo me lo tatué, yo lo aprendí cuando yo sentía que estaba enferma y que yo decía, pero ¿por qué tengo? Dios me dijo, no hay ninguna condenación, yo ya te redimí. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya no tenemos que padecer, que es por esto que por la maldición. No, me redimió, me compró, me puso a un lado, me apartó, te apartó. Yo no tengo por qué cargar con ninguna maldición de la ley. Y si peco, abogado tenemos a Jesús con el Padre. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Llevó todas mis enfermedades, todos mis pecados, todo lo que yo merecía en el madero. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Maldito, alguien que está enfermo tiene una maldición. Y llevó Jesús esas maldiciones. No las tenemos por qué llevar en ninguna manera, de ninguna manera. Mientras que esta mujer, mientras esta mujer trató de cumplir la ley y al no lograrlo, se hizo acreedora de la maldición de la ley. Se hizo acreedora de eso. Pero al momento de cuando cree en Jesús, su fe no solo la salvó, sino también la sanó. Marcos capítulo 5, 33, 34. Ahora sí, Marcos está en orden cronológico, lo vuelvo a decir. Capítulo 1, sana leproso. Ahora estamos en el capítulo 5. Más adelante dice, entonces la mujer dijo, Jesús no sana. Jesús sana, Jesús no condena. Mira lo que hizo. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Porque 34, después de que la había sanado. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve, Nueva Traducción Viviente dice, tu fe te ha hecho sana. Ve en paz y queda sana de tu azote. El incumplimiento, cuando tú no cumplías la ley, te traía condenación. La condenación trae maldición. Entre ellos, la enfermedad, pobreza, tristeza, depresión, muerte. Pero entre ellos, la maldición, cuando no cumplían con la ley. Pero la justicia de Dios trae la sanidad. No la mía, no mi justicia, sino la justicia de Dios. Y mira este poderoso versículo en Filipenses 3:9, Nueva Traducción Viviente.
Filipenses capítulo 3, versículo 9, ahí está. Fíjate cómo es poderoso, como todos, pero mira, y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, sino en la de Él, porque mi justicia pues no, al lado de Él no es nada. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Ya no, la ley me traía como consecuencia no cumplir la enfermedad y maldición. Dice, por medio de ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de tener que obedecer la ley. Más bien llego a ser justo, ahora soy justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en fe. Dice, ya no me baso en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Ya no es por obedecer la ley. Recordemos y no olvidemos que Dios es bueno, que Dios nos ama, que Dios nos quiere prósperos, que Dios nos quiere sanos, que Dios nos quiere siempre adelante, que seamos cabeza y no cola, que siempre estemos en el lugar correcto que Él nos ha dado. El alto precio que Él pagó no tiene comparación. Nos ama y proveyó sanidad para tu cuerpo y mi cuerpo, mi descendencia, mis hijos, para mi familia, para mi iglesia. Mira lo que dijo Dios mirando el sacrificio de Jesús que vendría 800 años después por medio del profeta Isaías. En Isaías 53, verso 4 y 5, ciertamente lo dice Isaías, pero eso que dijo Isaías salió de la boca del Padre y lo dijo a través del profeta Isaías 53, 4 y 5. Esos versículos son míos, yo los hago míos. Yo espero que tú hagas lo mismo. Ciertamente, no dice que llevará, dice que ¿qué? Habla en pasado. Ciertamente llevó, Él ya hizo todo, consumado es. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Has llegado una vez a la casa y dices tú, me siento molida. Pues no se compara con lo que Él molido. El castigo de nuestra paz, cuando alguien te quiere robar la paz, no, a ver, te me vas de aquí. La paz ya fue sobre Él y esa paz es mía. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga, iglesia, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Eso lo dice Isaías 800 años, 700, entre 700 y 800 años antes lo profetiza Isaías. Pero mira cómo dice Marcos. Marcos había convivido con Jesús y siendo un testigo presencial de los milagros y sanidades de Jesús y confirmando lo que el profeta Isaías dice, Mateo 8, 17 lo dice. Marcos fue, Isaías lo profetizó, Marcos lo presenció. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, versículo que acabamos de leer, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Yo digo amén porque las mías sí las llevó. ¿Y las tuyas? Amén y amén y amén. Las llevó y llevó nuestras. Ya tenemos dos testigos. Le acabamos de leer Isaías 53, 4 y 5. Mateo, estamos en Mateo que presenció y habló, y presenció milagros y habló lo que Isaías había profetizado. Y Pedro, recordando lo que hizo Jesús años atrás, después de que ascendió, siendo él mismo, Pedro, usado por Dios, recuerda que Pedro pasaba y aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, impresionante. Y Pedro, siendo él mismo usado por Dios para ministrar sanidades y milagros, dijo lo siguiente, primera de Pedro 2:24. Vuelve a decirnos nuevamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y otra vez, y por cuya herida fuiste, soy sanada. Amén.
Tenemos 3 testigos, la Biblia dice que por 1 o 2 testigos eso se da por verdadero. Te presenté 3 testigos y hay mucho más. Salmo 1:20 envió su palabra y me sanó del sepulcro, y hay tantísimos versículos de sanidad. Te hablé de Isaías, te hablé de Mateo que lo presenció, y primera de Pedro habla de cuando ya no estaba Jesús, pero habló de lo que él vio y estuvo ahí con él. Todo lo que acabamos de leer nos dice algo de suma y total importancia. Jesús no lo hará, Jesús ya lo hizo, no lo hará. Lo hizo en esa cruz. Él tomó cada una de estas enfermedades. Ponle el nombre que quieras, el nombre que sea la enfermedad. Gloria a Dios cuando dice que, a mí me gusta cuando oramos por alguien, le digo, ¿sabes el nombre de la enfermedad? No, pues sí, tal enfermedad, nunca la había oído. Me dicen, no importa, hay un nombre que está por encima de ese nombre. Amén. Y se llama Jesús. Amén y amén. Él tomó cada una de tus enfermedades y de las mías. Él puede puede haber algo que te esté atormentando, pero ¿sabes qué? Eso lo tienes que echar fuera, porque Él te hizo libre de eso. Ya fuimos sanados. Es nuestro derecho legal. Es legal porque nuestro Jesús ya lo pagó. Más bien es ilegal que toque tu cuerpo. Cuando hay un síntoma le digo, a ver, es ilegal que toques este cuerpo que fue comprado a precio de sangre. Y muchas veces la enfermedad no se quiere ir tan rápido o no se va rápido. Hay veces que sí, hay veces que no. Pero mi trabajo es tomar la postura y la autoridad que el Señor me dijo que tenía sobre toda enfermedad y sobre toda fuerza del enemigo. Es lo mismo que tú tienes que hacer. Es nuestro derecho legal y solo debemos recibir lo que nos corresponde. Yo solo pido lo que está, como dije al inicio, en mi herencia. Y aquí me dice que soy sana, que soy próspera, que soy libre, que caerán 1000 a mi diestra, 10,000 a mi derecha, pero que a mí no llegará, que mis hijos cumplirán el motivo para el cual el Señor los creó, que estoy arriba, que donde a unos les dicen que no, a nosotros nos dicen que sí, que se abren puertas. Esa es tu herencia. Tienes que tomar lo que es nuestro, lo que es tuyo, y tomar esa sanidad que nos pertenece. Él nos dio la capacidad para recibirla. Voy a terminar con este punto. Es hermoso, es impresionante y es maravilloso cómo tenemos la sanidad, pero también es muy hermoso que tú puedas ayudar a alguien a que reciba sanidad. Si tú puedes mirar tus manos, mira tus manos. En tus manos hay poder. No sé si te lo han dicho, pero en tus manos hay poder para sanar enfermos. El grande es Dios, pero te dio la autoridad y me la dio a mí. Nos dio la autoridad para poder ministrar e impartir la sanidad a otros. Mira lo que dice Marcos en su evangelio que nos escribió una vez que Jesús resucitó. Esto fue lo que les dijo. Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Levanta tu mano. ¿Crees? ¿Tú crees? Estas señales, las que están ahí en pantalla, estas señales te van a seguir, te siguen. No es si tú quieres, te siguen. Cuando el Irra estaba pequeño, yo iba hasta el baño y me acuerdo que me seguía hasta el baño y yo lo sacaba. Me seguía así. O cuando tienes una mascotita que te sigue y tú no quieres. Me acuerdo que mi amiga Viri me platicó que iba con su niña a Sam's, allá metí gol, y me acuerdo que dice que tienen una mascotita que lo sigue. No es si quieren, ellos lo siguen. Es solo un ejemplo de que así es, de que inevitablemente, y no quiero que eso que sea inevitable, esas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales? En mi nombre echarán fuera, ¿qué? Demonios. Hablarán nuevas lenguas. Verso 18. Tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, si te quieren hacer daño y algo va en tu comida, redímela con la sangre de Jesús. Padre, redimo estos alimentos con tu sangre preciosa. Nada te acontecerá, porque está escrito, no les hará daño. Ahí está a donde yo quiero llegar. Sobre los enfermos, donde tú tienes poder, en estas manos, sobre los enfermos pondrán sus manos y otra vez y sanarán. Tú puedes poner tus manos sobre ellos, pero hay alguien que te va a decir, tú
Tú si te acabas de enojar con tu esposo, tú si acabas de hacer esto, acabas de decir lo otro, ¿sabes qué? No es por lo que tú hiciste. No digo que esté bien, ¿verdad? Hay que contentarse y estar en paz con todos. Pero cuando se nos presenta una oportunidad y acabamos de cometer algo que sabemos que la regamos, que sabemos que no estuvo bien, que te preocupaste, que te enojaste, que hiciste, no es por tu justicia, es por la justicia de Dios. Señor, en tus manos voy a imponer manos porque yo creo, y ahí dice que serán sanados. Y el enemigo te taladrará y te estará diciendo, no, tú no eres apto, tú esto, tú el otro. Ignora, eso no es cierto. Esto es lo que es verdad. Amén. Aunque el acusador esté ahí martirizándote, no puedes hacerlo. No, sí puedo, Señor, en tu nombre. No es mi justicia, es la del Señor. No lo vas a hacer tú, lo va a hacer el Señor. Impones las manos, pero el Señor es el que ejecuta. Amén. El poder de Dios sale de tus manos. Amén y amén. Pondrá las manos y sobre ellos y sanarán. Entonces somos canales. Sabemos recibir sanidad en el nombre de Jesús. Espero que se haya entendido. Pero también somos canales de Dios que llevamos sanidad en las manos. Ponemos las manos sobre los cristianos y estos personas enfermas y son sanados. Y sí, se refiere a sanidad física, literal física. Si tan solo crees esta verdad, si tan solo tú la crees y la haces rema y dices, si está escrito, yo lo creo, ya no estamos más bajo la maldición de la ley, iglesia. Ya no estamos, ¿cómo estaríamos si es que estuviéramos aquí? De haber quebrantado, no uno, sino 12, más de los 10. Se dice que eran mucho más de 10, por cierto. Mi esposo tiene una prédica de eso, donde eran más, donde dice que son más de 10. Pero si con 10 no la podía cumplir. Entonces, iglesia, ya no estamos más bajo la maldición de la ley. Su gracia nos regaló, entre tantas cosas, la bendición de la sanidad. Y se refiere a la sanidad física. Si tan solo crees esa verdad, tus días de enfermedad habrán terminado. Llegarán a su fin. Caminarás con gran salud, porque aquel, como dice Isaías, que ciertamente llevó tu enfermedad y cargó tus dolores, Jesús no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer y de hoy. Él te está diciendo, quiero, sé limpio. Amén. Dale un aplauso al Señor. Si gustas ponerte de pie, te invito a que te pongas de pie, a que cierres tus ojos para que no te distraigas. Y si te gusta, no sé si habrá alguien de la alabanza, como están festejando a los niños, si hubiera alguien que tocara el piano y tocáramos una alabanza. Su espíritu está aquí, iglesia. Él está aquí presente. ¿Hay alguna dolencia? ¿Hay algún síntoma? ¿Algo que te esté persiguiendo? ¿Sabes qué? No más. No más, porque Isaías 53, Primera de Pedro 2:24, Mateo dice que por la llaga, por sus heridas, yo fui curada. Tú, es ilegal que toque tu cuerpo. Yo no puedo hacer por ti lo que Jesús ya hizo. Tú tienes que reclamarlo, es individual. Podemos ayudar, pero en este momento puedo y percibo que puedes recibir tu sanidad de una vez y para siempre, porque tú ya no estás bajo la maldición de la ley. Ya no por quebrantar un mandamiento, ya no. Jesús, Gálatas 3:13, Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Habla con Él, pon tu mano donde tenías algún síntoma y decláralo que es nulo, inoperante, que no tiene parte ni suerte, que es ilegal, que cada gota de sangre que corrió en la cruz del Calvario fue para redimirla, y aplica la sangre de Jesús en ese órgano, en esas cosas que tú estés pasando. Señor, te damos gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por nuestra redención, por la vida eterna, Señor, y por nuestra sanidad. Reinaremos en vida, dice tu palabra, por medio de Cristo Jesús. Alzo mis manos, Señor, y alabo al Rey de Reyes, Señor de Señores. Padre, nunca entenderé qué tan grande fue tu amor que diste a tu Hijo único, Señor. Jamás, Señor, mi mente finita entenderá tanto amor para que yo tuviera vida eterna y mis hermanos. Y no tan solo eso, sino que aquí, Señor, seamos sanos. Padre, que no olvidemos, en el nombre de Jesús reprendo a Satanás de cada uno de mis hermanos que quiera robar la palabra que hoy fue hablada a través, Señor,
de tu sierva, Dios, pero dicha por ti, Señor, inspirada por ti, porque el grande eres tú, Señor. Que ellos retengan en el nombre de Jesús, que no seamos oidores, sino solo hacedores. Que seamos, Padre, como esa semilla que quedó plantada, Señor, y que eche raíz, Señor, que eche raíz, Padre. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Satanás, te recuerdo que estás desarmado, deshabilitado y avergonzado. No tienes cabida en la mente, en el cuerpo de mis hermanos. Gracias, Jesús. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya, gracias. Si quieres levantar tus manos de agradecimiento y por fe tú crees que tú has sido sanado, por fe tú crees que esa enfermedad no te toca, que se muere, que se seca, que no tiene que estar en ese cuerpo, porque ahí habita Jesús. Aleluya. No más maldición, no más maldición, no más bajo la maldición. La gracia es suficiente. Aleluya. Siempre ha sido fiel, lo hará otra vez. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Dios de pactos, gracias. Dios misericordioso y fiel, gracias. Puedes tomar tu lugar. Quisiera dar la bienvenida, pero no me pasaron nombres. Tenemos personas que nos visitan por primera vez. Gracias, gracias. Bienvenido Hugo Bedoya y Vianey. Perdón, Vianey. ¿Por qué no das un aplauso, mi hermano? Y al final, si te acercas, que se sientan como en casa. Bienvenidos. Dios les bendiga grande y abundantemente. Aquí solo hablamos de la palabra, solo hablamos de Dios. Decía mi pastor cuando yo iban los jóvenes con mi amiga Viri, mejor amiga. Me acuerdo que el pastor decía, contaba un chiste. No soy buena para contar chistes, pero me acordé que él contaba que unas personas habían pasado por una iglesia y que el pastor salió de esa iglesia y que le dijo, pasen, pasen, aquí hablamos de Dios. Y que le dijo a su hijo, ay no, si aquí hablan de Dios, pues ¿qué no van a hablar de mí? Entonces pues ya no pasaron. Yo me acuerdo de esa anécdota, porque no soy buena para contar chistes, pero hablamos de Dios en buena manera. Así, amén, amén. Bienvenidos nuevamente. Bueno, nuestros niños allá tuvieron su rally. Me imagino que estuvo muy bonito. Vamos a subir fotos para que los cheques, porque no lo perdimos nosotros, pero para que los puedan ver. Gracias a todos los que contribuyeron, de verdad. Muchas, muchas gracias a los que aportaron, a los que tuvieron que sacar de su bolsillo para hacer felices a nuestros niños. Sin duda, multiplicado es. Amén. Amén. Dice la Biblia que un vaso de agua fría. Fíjate, porque el Señor, y si lo buscas en la Biblia dice que un vaso de agua fría no queda sin recompensa. Sabría que tendríamos este calor, yo creo, porque yo digo, Señor, ¿por qué fría? ¿Por qué fría? Pues porque yo creo que se siente calor. Imagínome que pensó en Lázaro Cárdenas. Vamos a orar por las ofrendas, amén. Padre, gracias, Señor, porque tú siempre te encargas de suplir todo lo que nos hace falta, Señor, y aún más para compartir con el necesitado. Bendice diezmos, ofrendas, señores. Gracias, Señor, a lo que tú traes al alfolí, Señor. Gracias, Señor, porque abundante es tu cosecha. Y tú, Señor, no te quedas con nada. Tú regresas multiplicado al 100 por 1, tal cual como lo dice tu fiel e incorruptible palabra. Amén y amén. Mientras pasan a recoger la ofrenda, mis hermanos, déjame decirte que nuestro próximo evento es el 12 de mayo, que celebramos a las mamás con regalos. Son rifas, pero todos van a llevar regalos, solo que tú no sabes qué regalo te vas a llevar, pero de que todos van a llevar regalos. Tenemos talento también, te invito a que te quedes un ratito, si te es posible, nos dará mucho gusto saludar, platicar. Aquí estamos para servirles. Si alguien dice, yo quisiera, pero mis recursos son tan abundantes, tú no te preocupes, tú acércate y di, la pastora me invitó, y la persona ya sabrá que tú puedes comer sin ningún costo. También el día 29 y 30, creo que trae 30, del mes de junio tenemos a la pastora que viene de Guadalajara, Alejandra González. Sábado 29, 10 de la mañana estará ministrando mujeres. Traigan mujeres, chicas, grandes de cualquier edad. Solo será un evento para damas, así que no será desayuno, así que vente preparada, porque el Espíritu va a hacer cosas
tan hermosas, tan hermosas. Lo que tú creas, eso. Lo que creamos recibiremos, así que será glorioso. El domingo, al otro día, estará compartiéndonos también la palabra, un solo servicio, porque también habrá ministración y le daremos la libertad al Espíritu, sanidades, milagros, todo. Espéralo, que el Señor lo hará. Amén. Él dijo que lo hará otra vez. Amén. Si gustas ponerte de pie para quedar despedidos, y oro que la palabra de Dios se haya entendido y haya hecho rema en tu corazón. Levantamos nuestras manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí encontrando la sanidad solo en la gracia y libres de toda condenación. Y todos decimos amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar aquí.